A ver el chat, ¿cómo viene? Arrancó, buenas noches, saludos, que no doy más, hoy a full. Gastón Soliazo, te mando un beso. Sandra Durán, hola, 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 saludos para Ceci Pablo. Sí, ahora en un ratito viene la banda Leoninos con mi amigo Pablo, que aparte la rompe toda. Van a escuchar unos temas que trajo para hoy. A ver, ¿quién más? Gustavo Garzón, ¿cómo va? Increíble, genial, acá. Rápido, vine volando. Tarde, pero acá, para acá seguro. Ernesto, como siempre. No sé qué dijo. Acá estamos como siempre, sí, acá. Te mando un beso grande, Ernesto. Bueno, les quiero contar, el miércoles estuve con Mercedes Cordero, le mando un beso, aparte por el respeto, ahí en Ciudad Magazine, la pasé muy bien. Mañana estoy con Chiche Helbrum, vamos a ver todas las preguntas que me va a hacer en Canal 9, que está Mercedes Cordero también, que estuve el miércoles con ella en Vamos Chicas, en Ciudad Magazine. El lunes estoy con Lady Nada. ¿Cómo se llama? Nada que ocultar. Vamos a ver qué me va a preguntar porque dicen que es picante ella. Así que va a ver. Bueno, voy a ver qué es lo que hablo. Vamos a ver. Así que bueno, Fede, ¿me pasás el flyer del hogar? Dale. El miércoles 26 voy a estar en Adrogué, que se va a hacer un evento de beneficio para la Casa Hogar del Alfarero, que el otro día estuvo Diego, con toda su historia, que son chicos de la calle, que son con problemas de adicciones. ¿Te mandé el flyer? ¿Sí? Dale, listo, genial. Y ahora mostramos el flyer. Este miércoles voy a estar allá. 26 de agosto, aparte va a haber muchos cantantes, van a hacer un evento de fútbol. Los de El Alfarero, que son del hogar, contra muchos cantantes, va a estar Callejero Fino, Rey. No sé, ahora cuando suban el flyer, creo que por acá tengo los nombres, varios van a estar. Ahora les voy a decir bien quiénes son los que van a estar. Diego, acá, a ver. La verdad que va a ser un evento grande. Callejero. RJ Rey. Cumbia Rocha. J Rey. Viste, yo vi. Pasa que son más de la. Ahí están. Sí. BM. Maldito. Barber, es que de acá no veo. Pues es muy chiquito para mí. Bueno, el macho. Y ahí está. Yo le invité a la Coqueta. La Coqueta me estaba mandando un mensaje. Me dice, vamos a ir, amiga, ¿no? Me dice, mira que voy sola. Me dice, viste que la otra vez vino y vino con el novio. Bueno, esta vez voy a ir al evento sola con la Coque. Lo que va a ser eso. Imagínate todo lleno de hombres. Así que, bueno, este miércoles 26 de agosto, ahí me la secaste, gracias, Steph. Sí, porque no veía nada. Miércoles 26 de agosto a las 7 de la tarde, bueno, la entrada general sale 5.000 pesos, en el club El Círculo. ¿Qué dice la calle? No veo. Serrano 1260, Malvinas Argentinas, Adrogué. Bueno, y aparte, pusieron personas ahí en el medio, como va a haber otros famosos que yo la verdad que no sé, yo voy con la Coqueta, me voy a reír un poco, la verdad que... Y vamos a ver qué pasa ahí. ¿Viste? La entrada está re barata. Sí, re barata, aparte para todo público. Yo creo que la va a romper, porque los cantantes que van, la verdad que... ¿Quién no los escucha? Creo que es más del RKT, ¿no? Es del RKT, ¿no? Hip hop, rap, claro, todo eso. No, es más, yo quise invitar gente de la cumbia, me dijeron que no. No sé. Viste que como que no les gustaba mezclar, decían. Porque yo tengo muchos amigos de la cumbia. Entonces dije, quiero llevar a mis amigos de la cumbia, vamos a hacer
el alfarero con los chicos del alfarero, los de RKT, más lo de la cumbia, me dijeron no. Y el que todavía no me dijo, no me contestó fue Nacho Arce. ¿Sabes qué? Te voy a bloquear, Nacho. ¿Eh? Sí, bueno, pero yo hablé la semana y se me hizo el... Habla con Carlos del Corralón y ella... Sí. Habla cada 2 por 3, pero va para allá. No, sí, yo lo conozco a... No, igual creo que no lo conozco. No piensen mal, yo estoy sola, me porto bien. Sí, no, me quemo yo sola, en serio, soy una estúpida. ¿Viste? No, pero ¿sabés que no? No lo conocí en el Corralón. Nada, no voy a decir dónde. No, es que no lo conocí, apareció. Aparecen. Me lo encontré en Instagram. Ahí está. Sí, no, pero de verdad. Bueno, y en la última publicidad que voy a estar en Silsa. El 21 de septiembre, que es para la ONG de los chicos discapacitados, que los ayudan con la parte de silla de ruedas. La verdad que es muy interesante. Voy a estar el 21 de septiembre en el Hilton. Voy a estar haciendo un desfile. Pani Margot, espero que venga el 19 de septiembre y vamos a contar un poco, que es el diseñador, que es el que va a hacer el desfile para Silsa. Bueno, ahí voy a estar el 21 de septiembre. Se está cargando la publi, porque ahí está. El desfile exclusivo, la 5ª edición. Septiembre, lunes 21 a las 7 de la tarde. Salón Atlántico. Claro, bueno, ahí en el Hilton Buenos Aires, junto a Pani Margot, que es el que hace el desfile. Con él voy a desfilar. Creo que el 19 de septiembre lo voy a traer a Pani Margot para que venga a contar un poco de qué se trata, y si puedo saco a la gente de la ONG de Silsa. Va a estar bueno. Vamos a ver qué. Así que bueno, nada, ya estamos, ¿no? Pará, le mando un beso. Sí, ya está. Le mando un beso grande a la gente de Guacamole Eventos, que siempre me traen los pochoclos a Vela, porque siempre yo le digo, para que tengo el plano, ahí está. El plano, ahí está, ¿no? Para que lo tengo torcido, ahí está. Ahí va. Ahí está, a Guacamole Eventos, que le mando un beso grande a Vela. Tiene un código, sí, me hiciste acordar, un código de descuento del 30% en cualquiera de los servicios. Ellos tienen un salón en Olivos, ¿era? Viste, yo siempre le pifio los nombres, en Vicente López. Bueno, está ahí nomás, si no está pegado. Igual si mandás mensaje a Guacamole_eventos, ahí te vas a enterar de todo, porque están todos los eventos de todos los artistas. Y yo ahora me voy a comer el pochoclo, porque vamos a presentar al invitado de hoy de la noche. Un fuerte aplauso para la banda de Leoninos. Ayúdenme, que estamos solitos. Hoy acá remando. ¿Cómo estás, Pablo? Emma, ¿cómo le va? Me encanta que hayan venido. Ustedes me estuvieron esperando un poquito más, ¿no? Un ratito más. Pero bueno, llegué acá, perdón. A veces puede llegar a pasar. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Todo Me trajeron mucha música para escuchar. A ver, ¿qué género me trajeron hoy? Hoy te traemos un poquito de todo, ¿eh? ¿Sí? Un poquito de melódicos, baladas, porque aprovechamos que tenemos un tecladista, crack como Emma. Sí, la verdad que... yo te gracias. dije la otra vez que... Porque ellos ya vinieron al programa hace un tiempito, hace como 2 meses, ¿no? Sí, más o menos. Sí, hace 2 meses. La verdad que le dije, me encanta Emma. Creo que te lo dije, ¿no, Emma? Sí, muchas gracias. Me encanta. Muy bueno. Y aparte porque, muy buen músico. Al tener un solo instrumento, podemos hacer una balada. Obviamente el estudio es chico como para una banda, para traer la banda completa. ¿Que venga más para acá? Listo. Ahí está, para que se escuche mejor. Gracias. Acá mi Fede, mi peque, que está creciendo, avanzando y me encanta. Bueno, ¿a dónde te mandaron? ¿A Net? Muy bien, mirá Gastoncito. Le mando un beso grande a Gastón, que no se está durmiendo. No sé, no apareció por acá. ¿Apareció? Hoy no.
Hoy no mandó mensaje, no dijo Cecilia, no arrancó. No arrancó, o sea que Supuestamente. A ver, ¿qué dijo? Venir con el polaco. ¿Acá? ¿Hoy? Sí, acá o en Kika. El polaco está en Kika también, los miércoles creo que está en Kika el polaco. Acá el dueño de Inc. Y Gastoncito, el dueño de la productora. Qué raro que no dijo que ¿dónde está Cecilia? No, igual sí, yo hablé. Bueno, pero me encanta, felicitaciones. Estás haciendo lo que te gusta. Eso es lo más importante, porque eso lo charlábamos en privado. Bueno, me encanta. Bien ahí. Fede está ahora haciendo otras cosas que es lo que a él le gusta. Más allá de producción, ¿qué estás haciendo? Producción, pero tele es. Claro. Y a él le gusta el streaming, que está aprendiendo un montón, pero bueno, el net es lo que más te gusta. Y es tele. Yo creo que la tele no va a morir nunca. ¿O no? Acá los productores de 10 acá, la verdad. ¿Viste cómo te atienden todo? Sí. Aparte, yo estaba llegando así, volando de la función de prensa, y yo le digo, Pablo, andá a preparar que los chicos te van a atender, así preparás el teclado. Espectacular todo. ¿O no? Todo en orden, todo ¿Sí? estamos, sí. ¿Tenés algún show en este mes? ¿Algo para presentar? Sí, tenemos. Nosotros hacemos fiestas de cumpleaños de 15, casamientos. Bien. Bueno, ahora que vienen todas las fiestas a partir de octubre, que vienen, o sea, todas las empresarias, Los eventos empresariales. Claro, vienen todas las empresas con todas las fiestas, todo. Mirá, vino Nico. También. Yo me viste, bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por venir. Acompañar a tu amigo. No. Bueno, y ahora vas a tener un montón de fiestas. Tenemos cumpleaños de 15, casamientos, tenemos salones que nos contratan fijos. Sí. Tocamos en un Janos, así. ¿En Janos? En un Janos, sí. ¿En dónde? ¿En qué Janos? No recuerdo en este momento, creo que tienen varias sucursales ellos. Sí, no sé cuántas tienen, pero tienen un montón de sucursales, no sé cuántas, pero deben tener como 20, porque en todas las zonas lo tienen. Sí. La verdad que Janos es uno de los salones que mejor tiene la parte de servicio, cómo está decorado y todo. Yo fui a un par de fiestas de Janos, muy buena. También tenemos la agenda abierta, disponibles para que nos contraten, las redes sociales. Claro, obvio. Mira, estamos charlando con @leoninos, ok. Pablito, yo siempre te digo, ¿tu nombre es Pablo Emanuel? Pablo Manuel. Sí. Sí. No, pero el apellido. El apellido prefiero no usarlo. No, ya sé, pero es Pablo, tu apellido es el nombre de la banda, ¿no? No. Yo pensé que sí, mirá. No, Leoninos es pensé que sí. el nombre de la banda, que lo pusimos. Claro, pero Emanuel, ¿qué sería? ¿Un apellido o...? No, mi segundo nombre. Es otro apellido, ok. Pensé que después entendí que Manuel era tu apellido. Digo, no puede ser Manuel un apellido. Por eso después me quedé pensando y dije, no, será Leoninos el apellido. Como que no entendía. Sí, yo me mando todas juntas porque yo voy cambiando los nombres a la gente. Yo parezco Susana, ¿viste? Que mete la pata siempre y se olvida de las cosas, las fechas, los nombres, todo. Sí, así ¿Vivos? soy yo. Sí, no, pero posta, me confundo. Y estuviste hace poco, me contaste la otra vez que estuviste hace poco haciendo un show, ¿no? Sí, hacemos shows privados. Sí. Para fiestas de todo tipo. Claro, pero o sea, tu banda da más para fiestas privadas. Para fiestas privadas, sí. Igual estamos abiertos a todo, a ser públicos también dentro de poco. Le damos un saludo a mi productor, que es Keke también. Sí. Que bueno, que estamos viendo de armar un buen proyecto para salir con ¿Sabes todo. lo que tenés que hacer? Que la otra vez tenés que invitar a alguien, de un cantante, y que hagan algo los dos juntos, ¿o no? También. ¿O no, buena la idea, sí. Sí, creo que eso FT. garpa un montón hoy, que sea dúo. Creo que, ¿cómo se dice eso? FT. FT. Las colaboraciones. Eso, ahí está, las colaboraciones. Eso me parece que está buenísimo. Creo que estamos abiertos. No, vos tenés que ir, andá, no sé, mandale mensaje a un cantante que te gusta o alguien de la cumbia. Digo, y colaboran juntos. Creo que eso garpa un montón. Aparte, después ponele. Después él puede ir a donde vas vos y canta un tema de ese junto como invitado y vos vas al de él. Creo que es así las colaboraciones, ¿o no? Y bueno.
¿O no? Sí, Por ejemplo, ¿con quién te gustaría? Y me gustaría acá estamos hablando también para hacer un streaming dentro de poco en otro programa. Ah, mira. Podría ser con Pablito HC. Mira. Con cualquiera que esté disponible, con Maxi de 18 quilates. Maxi de 18, es que le gusta Maxi de 18 quilates. Aparte de fachero, ¿no? Estoy hablando de él como músico. Sí. A mí igual me gusta otro estilo. Viste que pasa que con Pablo tenemos buena onda, o sea, somos amigos. Entonces a veces debatimos un poco de esto. A mí me gustó otro estilo, no tanto 18 quilates. A mí me gusta más la cumbia. Más Daniel Cardoso, creo que me gusta más la música santafesina, más melódica. A mí, no sé. ¿Y vos, Emma, qué tipo más de música? ¿Por qué no lo veo? Ahí está. ¿Qué tipo de género te gusta más? ¿Tocar o algo en especial? Y la verdad que yo toco todo tipo de música, pero mi fuerte siempre fue la cumbia. ¿Ah, la cumbia? La cumbia. Es más, yo arranqué a los 15 años con el Dipi, que tiene el programa acá también. Sí, está acá los jueves. Jueves. Porque yo estoy mareado, no sé si estaba los miércoles, los jueves, porque se fue cambiando de programa el Dipi. Bueno, algo nuevo. Van pasando cosas acá. Pasan cosas. Sí. Pasan cosas, porque, no sé, arrancó un programa tipo, ¿cómo se llama? Only Bardo, ¿viste? Yo dije, ¿qué era un OnlyFans? Dije yo, ¿qué es esto? Y bueno, nada, cosas que van pasando, sucediendo. Y, perdón. Sí, arranqué a tocar con él a los 15 años, Dipi. ni bien arrancó con la banda de él, El Empuje. Mira. Y bueno, y después siempre fui trabajando en distintas bandas hasta que lo conocí a él. Sí. Y bueno, y estamos ahí en la banda Leoninos metiéndole a full. Bien, a full. Sí. Sí. No, pero aparte tenés ¿cómo se llama? Un tecladista de la puta madre. Sí, por eso. Sí, te lo dije yo ya varias Gracias, veces. gracias. Sí, Somos muy varios, bueno. igual en la banda somos varios, pero bueno, acá traemos algo más reducido como para, Claro. por el tema de espacios, ¿no? No, sí, obviamente, sí, pero igual creo que un poquito, ahora cuando, más adelante que venga el calorcito, que vas a venir con la banda y vas a tocar a full con todo el grupo, ¿o no? Estuvimos charlando, sí, sería buenísimo. Sí, vamos a preparar toda la parte de abajo con las cámaras, todo y bueno. Así ya conocen a todos los chicos y bueno. Claro, no, y eso está muy copado, porque hace bastante que no viene una banda con todo el grupo completo, con sí, instrumentos. sí, hace no sé cuánto que no viene alguien. Estaría bueno porque ahora, viste que viene el calor, la gente le gusta salir, Inc. va a abrir más temprano, supongo, así que hay que meterle ahí, aparte a mí me gusta escuchar la música, todo el equipo es mucho, que te da otra energía. Claro, sí, no? sí, se rellena todo mucho más. Sí, obvio, olvídate, sí, obvio. Bueno, ¿y qué tenés preparado hoy para mí? Y bueno, ahora aprovechamos que está el teclado y podemos empezar con un poco de baladas. Sí. Unas pares de baladas que tenemos preparados. Sí. Y después podemos levantar un poquito con algo más movido, si te parece. Dale, sí, me encantaría. ¿Bajamos un poquito la música? Gracias, ahí está. Escuchamos. ¿Arrancamos nomás? Sí. Vamos. Qué buen tema, por favor. Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como la loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que faltan. No, no, no. Deja de llorar y sabe que algún día un niño te dará toda esta fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo seguro volverá a rescatar toda esta fantasía.
fantasía, fantasía. Dice: jamás imaginé que llegaría este día donde apostaría yo toda mi vida por amarte y por hablarme otra vez. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida y andar a solas, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo, antes de olvidar. Quisiera llorarte una vez más y soñarte antes del libro cerrar. Quisiera contarte que no me gustó su final antes. Buen tema. Seguimos, ¿eh? Es un mezcladito. ¿Un mezcladito estamos haciendo? Me A ver encanta. si lo conoces, Ceci. Me encanta, me Dice así, encanta. escucha. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo sé en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale por qué he robado un trozo de mi vida y es un ladrón que me ha robado todo. Seguimos con uno más, el último. Sí. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. Mi espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Eras tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. ¿Cómo es? No hay nada más difícil que vivir sin ti. Qué buen tema. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz.
hubiera sido, sería tan feliz. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas Muy gracias. bueno. Hoy te gusta. Hoy te gustó. Me encantó, aparte, temones. Está para estar en la cama, ¿no? Escuchando esta música. Yo no tomo alcohol, pero un vinito, ¿no? Una copita de vino tinto. Una copita. ¿Por noche? Está bien. El vino tinto no, me gusta más el blanco. O sea, yo no tomo alcohol, pero vino, no me gusta el tinto, me gusta dulce. ¿Viste? Una copita, un poquito, porque sabes que el vino me duerme, entonces como que no. Pero bueno, y de fondo, esta música, lo mejor. Sí, sí, a nosotros, por lo menos a mí me gusta mucho los temas románticos. Sí, sí. La verdad que sí. Hoy te veo así como vamos al frente, ¿no? Muy bien, bueno, gracias. Sí, relajado, me encanta que estés así, me encanta. La verdad que hoy la rompiste toda. Muchas gracias. Muy bien. Aparte temones hiciste. Por eso te decía que bueno, Sí. que al haber teclado está bueno hacer un poco, a pesar de que nuestro género principal Sí. es la cumbia, son los covers de cumbia, todo eso está bueno mezclarlo con un poquito de eso. Sí, de sí. un poquito de melódicos. En los salones y eso no te piden tanto melódico, ¿no? Y a veces sí, de vez en cuando ¿Sí? hay que estar preparado para tocar un poquito de todo, ¿viste? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que más te piden o sea, porque en cada lugar, capaz que en un 15 te piden una cosa, en los casamientos te piden otra, ¿no? Claro. Van rotando, cambiando. Sí, sí, tenemos una lista de repertorio que le damos Vos le a la das, gente. claro, sí, ahora entendí. Si Sí. quieren algún A un bloque, tema en especial, ¿no? algún tema en especial. O, por ejemplo, ¿ellos te piden los temas o vos le das los temas que... Generalmente tratamos de que el repertorio sea el de la banda, pero sí se pueden cambiar algunos bloques o Sí. algunas partes del repertorio se pueden cambiar a gusto del cliente, digamos, ¿no? De la persona que... Claro, que- vos te adaptás a... Yo me- Viste que hay algunos que no, que yo toco esto y si no toco esto, Claro. no. Viste que a muchos músicos dicen eso, no, yo, mirá, no, Cacho Castaña no voy a cantar, porque capaz que es para un 50, no, un 80. Capaz que te Claro. piden el 80 que pidió Cacho Castaña o Sandro. Mira, dentro... Eso, por ejemplo, vos cantás Sandro y eso. Mira, si yo ¿Te lo adaptás tengo o? de orejeado al tema, generalmente lo puedo hacer. Perdón, ¿se dice orejeado? Se puede decir, o sea, ya lo tengo sabido así de oído. No, sabido sí, orejeado me parece que lo sacamos está en el diccionario orejeado, ¿viste? Yo igual entendí, pero es para jugar un poco. Pero igual no sé si existe esa palabra, o la inventaste recién. La aprendí hace mucho, no sé. La verdad no sé. No, pero ¿existe? Yo Entre creo que músicos se usa mucho. Se usa, ahí está. Por ejemplo, orejear Ah. el tema para ya saberlo, sí, se usa mucho eso. No, pero como nadie decía nada, entonces parecía la burra yo. Claro, ¿Viste? sí, Pero sí, nunca sí, escuché orejeada, ¿era? Claro. Orejear, sí. sí. Claro. Bueno, entre Cuando ellos se den con- mínimamente escuchaste el tema una sola vez. Ok, O ok, dos. sí. Viste que ponele, te piden un tema y no lo escuchaste nunca, es como que no lo podés interpretar. Si Sí. vos lo escuchaste una o dos veces, bueno, dentro de todo lo podés hacer. Claro, bueno, bien. Sí, ¿o no? Orejeado, Sí, orejeado. Bueno, entonces te animás a hacer ese tipo de... Sí, tratamos de que el repertorio sea en común para el cliente también. Para el cliente, claro. Que se sienta conforme, sí. Y hace poco estuviste en... Estuve en casamientos, en cumpleaños de 15, tenemos Sí. salones fijos. ¿ya Hay- tenés salones fijos? Claro, porque yo creo que en Hay los uno en salones, no sé cómo es, sé que algunos grupos están en diferentes lados, Claro, en salones, sí. y le recomiendan a la persona que viene a hacer el evento, mira, Sí. tenés esto, ¿no? Sí, tenemos uno en Quilmes que hace como más de 8 años que nos contrata siempre. Bien. Y sí, está muy conforme la verdad. Sí. El otro día, Pablito tiene una nena chiquita. Y que Giovanna, me debe estar mirando. Le mando sí, le mandamos un grande a beso mi grande. familia. ¿Sí?
A mi ¿Tu mamá, mami mi y tu papá, papi a también? Giovanna, sí, está mirando. Le mandamos un seguramente. beso enorme. Y perdón que hoy fue tarde, pero bueno, hoy estamos con Pablo toda la hora. Porque hoy hacemos una hora sola. Les cuento, chicos. El programa era de 11 a 1. Les voy a explicar a la gente. De 11 a 1. Yo tenía una función de prensa. Se me hizo tarde, atrasé. Entonces, esa horita lo tenemos toda con Pablito. La banda Leoninos. Así que bueno, Pablo, bien. Aparte hoy, de música melódica, ¿qué también me trajiste? ¿Te parece si el chat levantamos un poquito con cumbia? Con nuestro fuerte. La cumbia, ¿no? Con nuestro fuerte. A mí me encanta la cumbia. Amo la cumbia. Un poquito de cumbia del recuerdo. Perdón, ¿me trajiste el cuarteto? A lo último, si te parece. El cuarteto siempre tiene que estar... Y lo traemos a Nico y empezamos a bailar. Pará. Yo tengo un bailarín escondido ahí atrás que no saben lo que es. No me vas a dejar bailando sola acá, tipo momia. No. No. No, porque Fede no me va a salir a bailar. Así que no va a quedar otra que bailar con Nico, que está escondido ahí. Que yo lo he visto bailar y tiene unos pasos prohibidos que no saben. ¿O no? No, que no, yo te he llevado al Conex. Te he llevado al Conex y le mete. No sé si hace más chistes. ¿Cómo? No sé si hace más chistes que pasos o pasos que chistes. Ah, ¿vos, ¿por qué? Es muy chistoso. Ah, sí, eso es chistoso. Usa mucho el humor, Nick. Sí, no sé, pero yo creo que la tenés ahí, ¿eh? Tiene el toque. Sí, no, pero menea él. Sí, hasta abajo. Hasta abajo. Bueno, pero en el último tema lo tenés que bailar conmigo porque viene el cuarteto. Y a vos te gusta el cuarteto. Farmeando ahora. ¿Viste? Ahora está de ¿Viste? Ya moda te eso. estás vendiendo. Sí, eso. Pará. ¿Qué es el aura? No entiendo un carajo. Todos están así. ¿Qué hacen así con esos movimientos raros? A ver, Pablo, vos sos inteligente. Yo no. ¿Qué es el aura? Y es como que hacen movimientos. es un montón Una esto. batalla de movimientos. ¿Qué hace con anteojos vos? Pero, sí, pero de facha. Farmeando ahora. ¿Qué sos aura ahora? No, para que me van a explicar. Claro, no, eso parece mis tetas, boludo. Esperá, escuchá. ¿Qué es el aura? Quiero que me expliquen porque no entiendo nada. Yo voy al noticiero y veo y ponen el aura y hacen así. ¿Qué mierda es eso? Como la presencia que impone uno en el momento que lo ves y como que hacen ciertos movimientos. Está eso del Mewin, ¿viste? Eso del Mewin así. Por lo que yo tengo entendido, ¿viste? Porque tampoco soy... Sí, no, pero que Pero- yo estoy enfrente a otra persona y empiezo a hacer movimientos. Sí, yo lo que vi, lo que conocí es del Mewin ese que lo puso Iván, Ah, Hernán Drago. Hernán Drago, ¿qué hizo esto de Hernán El Drago? Mewin, lo del mentón. Cuando lo vea le voy a preguntar, le digo, ¿por qué mierda hiciste Pregúntale. así? Lo del Claro. mentón, ¿viste? Lo de... Hacen eso, hacen como diferentes cosas, hacen batallas, Ah, batallas tipo trap, los raperos, eso que hacen. pero no cantan. Parecía del breakdance. Sí, Bueno, ahora es el aura. Pero, ¿y qué significado tiene el aura? farmear es un término de gamer, Ajá. al cual vos tenés que ir como recolectando. Bien. Y de ahí, y el aura, bueno, es como previamente, por decir gente de la edad 1, como el sex appeal Ah, que puede llegar a tener uno, bueno, en este caso, como el estilo. sí, pero yo la verdad que no me llama la atención ver dos personas que hacen así. Así, claro, así parezco que hago así con las, o sea, no, la verdad que no entiendo nada lo que, ¿por qué no van a estudiar? Yo no digo, pregunto, no sé, porque hacen todas esas cosas. Bueno, también, a ver, cuando aparecieron los animales esos, Los Terian. ¿cómo eran los? Los Terian. Terian. ¿Los qué? Los Terian. Bueno, eso. Para no decir nombre, puede decir cualquier cosa. Aparecían con las cosas estas, las máscaras Sí, se disfrazan, como que se disfrazan de perros. de perro y empiezan a ser tipo perro.
O sea, todo lo que hacen para no trabajar. Claro, porque después lo hacen de contenido, lo suben y piensa que la gente va y lo consume. Bueno, obviamente, porque si no, no estaría en todos lados y lo consume, obviamente, pues ahí está el juego, ¿no? Lo consume la gente, pues si no, no. Igual ya ahora ya está ya está, ahora están con el aura. Y así van apareciendo cosas nuevas que van inventando las personas. Y bueno, nada. Entonces que me dijiste que me traías hoy. Ahora, Si ¿qué te vamos parece, a...? vamos con un poco de cumbia, que es nuestro fuerte. Sí. Algo más movidito, si quieren, como para ya bailar. Dale. Sí, obvio. Ahora viene movidito. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, obvio. Bailamos un poco, entonces. Nos acompañan en el estudio ahí con las palmas. ¿Cómo dice? Amor, 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 amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, 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 amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti? Y en todas partes estás tú. ¿Cómo dice? A ver. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y si rezando en la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor ha llenado mi alma. Y si mi sangre corre por mis venas y tu sangre me hace estremecer, yo contigo. Palmas. ¿Lo bailamos? Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me excita. Salgo de bailar, recorro boliches, me pierdo las noches y revivo cosas buenas junto a mis amigos. ¿Cómo dice? En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Eso. Va. Nos acompañan todos, dale. Voy caminando con mi botella y la cerveza va pegando y no sé dónde voy. Siempre me pierdo en cada esquina. La que me pone esa, la que me pone de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Otra vez, dale. Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella. Tomo y me pongo loco,
cumbia del recuerdo. A ver cómo dice. Quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentro lo que ahí decía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Juramos en mi pecho que no me mentías. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. No debemos luchar contra todo tu encanto. Yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que refleja mi triste derrota. Y todos juntos a ver dice: y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Y quién llorará por ti como yo algún día? Eso. Muchas gracias a todos. Muy bueno. Qué lindo escuchar música. Me apasiona escuchar música. Me encanta. Y más lo que es la cumbia, ¿no? Yo amo la cumbia. Igual todavía tenemos un ratito más. Tenemos 15 minutos más, así que el cierre va a ser cuarteto. ¿Tenés pensado el temor? ¿Tienen Sí, pensado? algo tengo pensado de cuarteto. Sí. Sí. En la banda, bueno, siempre hacemos un poquito de los temas actuales, modernos, contemporáneos. Después hacemos la cumbia del recuerdo, que son este tipo de temas que recién estuvimos escuchando. Sí. Y a lo último, siempre como para variar un poquito el género musical, Sí. hacemos un poco de cuarteto a lo último. Pero en cada evento, o sea, en todos los eventos que vas, ¿es así? ¿O también tiene que ver lo que ellos te piden, ¿no? Obviamente. Sí. Pero bueno, hacemos un repertorio así diverso como para que el show sea bastante dinámico. Claro, ¿sabes cuál es el tema que la otra vez lo estaba escuchando que me gusta? Uy, se cayó varias veces eso. Ahora lo vamos a levantar por aquí. Está bien, no importa. Pasan cosas. Che, pero le falta una pila. Y la pila voló también. Ah, está acá la pila, ¿o no? No sé dónde está. Bueno. No hay problema. Acá está, ya está. Acá está. Sí, acá estoy. Acá encontré. Acá no pasa nada. Han pasado cada cosa acá. ¿O no? Bueno, Ahí está. ¿estamos? Sí. Estamos, ¿no? Esto es de él. Ahí está. No, ¿qué es esto? Sería él del coso del micrófono, Sí. ¿no? Ahí está. ¿En qué estaba? Ya me perdí. ¿En ¿Qué? el repertorio? En el, sí. Tenías una canción, dijiste. Sí. Que venías escuchando una canción. Ah, ahí está. Ah, ¿viste? No perdí el hilo, no Vos perdí el estabas en otro, en Disney. Escuchá, el tema que me gusta mucho que lo están haciendo en varios géneros es el que hace Lauti Lam. ¿Cómo se llama? Qué lindo. Lauti. Lauti Gram. Lauti Gram. Yo le mandé Lauti Lam. Viste que yo soy para los nombres Lam. No. Es ¿cómo se llama? Ese, Lauti. Qué lindo. ¿Cómo se llama el tema? Ese. Qué lindo. ¿Vos lo conocés? ¿Cuál es? No. ¿Qué hace? Sí. A ver. Vos juntos. El otro día se lo escuché. Lo hizo Agapornis el otro día. En Moscú. Ujú. Yo fui el otro día a Moscú, a la TAM, que es una fiesta que me invitan siempre, que es más 35, bueno, yo soy chiquita. Y bueno, tocó Agapornis. Y ese es un tema que me gusta mucho. Es uno de Lauti. Claro, no, yo no lo conozco. Linda. Qué buen tema. Y lo están haciendo de varios. ¿Sabés cuál es el tema? Bueno, Lo que es pasa uno.
Es un tema entonces para ver si lo podemos ensayar en algún momento, Bueno. porque no lo tenemos ensayado, ¿no? No, ya lo sé, pero te estaba comentando de que ese tema lo están haciendo en varios géneros. Lo hicieron en cuarteto, lo hicieron en cumbia. Bueno, Agapornis, la onda de ellos es más pop, ¿no? Lo de Agapornis, o no sé, media cocheta. Cumbia cheta, Cumbia viste que el cheta, otro día. sí. Rombay, claro, pero Rombay medio que ya fue, ¿no? Yo no lo vi en ningún lado más al chico. Maramá, bueno, yo creo que la cumbia cheta como que, ¿no? La corrí un poco, la cumbia no, pero que la corrí un poco este tipo de música que viene ahora, que está Rey, Callejero Fino, eso, ¿qué sería? RKT, como que lo barrí un poco a la cumbia cheta, porque en Maramá no se escucha más. Agaporni hacía, Bueno, yo cuando arranqué hacía cover de todas esas bandas. sí, los Totora, De los Totora. ¿sí? También. Bueno, entre las cumbias chetas, de las que más me gustan a mí son los Totora. A mí particularmente. Pero bueno, porque es uno de los grupos que más vi actualmente, porque después los demás mucho como que desaparecieron, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí, me dice Pablito. Sí. Así es. Hola. Sí. Cri, 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 cri. Paren que antes de que me olvide, porque siempre me pasa lo último, mi amigo de Martín de Volá me dejó los anteojitos para los invitados, para mí. Ahora se los voy a dar. Bueno, acá tengo el mío que me encanta. Regalito de Martín de Muchas Volá a Emma. Muchas gracias. A ver si... No, lo pueden abrir, así se lo ponen. Y vamos a hacer la foteli. Bueno, La foteli para... Mirá están tan... ¿Para qué los voy a limpiar? Porque no veo nada. ¡Ah, mirá! Míralo. Pará. Muy bueno, ¿eh? Mirá, farmeamos Aura con esto un poco. Aura, me hace la foteli, la fotito para el de Volá. Ahí estamos. Me corro así, ¿no? Ahí. ¿Lo estoy tapando? Sí. Ahí está. Ahí está. Le mando un beso grande a Martín de Volá, que me dejó los anteojos. Tiene un montón de accesorios para todos los locales. Ahí tiene de todo. La verdad que tiene de todo, y los anteojos que tienen, la verdad que son... ¿Cómo me dijo? El micrófono. Sí. Yo viste que meto la pata siempre. Todas las hago yo. Hablaba la mina sola del micrófono allá. Dios mío. La verdad que me encantó. Ahora sí, le mando un beso grande a Martín por tercera vez. Que nos mandan todos los anteojitos. Creo que también tiene... No, este no tiene descuento, ¿no? No, Martín no, habré confundido con alguna publicidad. Que no recuerdo. A mí no me dijo. No me dijo nada. Lo que pasa es que tengo tantas publicidades en la cabeza que me voy olvidando. Pero no, creo que no. No, solamente de Guacamole Eventos. Así que, contame, Pabli, ¿boliches te gusta más hacer o más salones? Y hacemos eventos privados, pero Sí, también... es que me parece que los eventos privados da más plata. Cash, ¿viste que se escuchó? Sí. Al principio cuando arranqué hacíamos boliches de todo tipo, pero bueno, sí, pero los eventos privados vos lo podés manejar, lo podés moldear el micrófono. ¿Viste? Ahora yo. Los cachets y todo eso. Porque no lo escuchaba. No, ahí está, ¿viste? ¿Cómo es? Claro, los eventos privados dan muchísimo más plata que en un boliche, porque a veces que los boliches te invitan a que vos participes, pero para que te muestres. Como también cuando va a tocar un cantante te dice, che, dale, vení, haceme la gamba, y vos vas a ser invitado, no es que te pagan aparte. Y hay veces que
¿cómo se llama? De telones. ¿Cómo se dice eso? Teloneros. Teloneros. Cuando, A veces claro, se- sos soporte de una banda que tiene más peso. Claro. ¿Hiciste alguna vez eso? Que yo me acuerde, teloneros, no. ¿No? No. Claro, bueno, a veces está de moda eso, el telonero, o que te inviten a un boliche y te digan, ¿cómo se llama? Que te muestre, por ejemplo, va Pablo Lescano, pero antes puedes abrir vos con tu grupo. Pero eso no te pagan, y vos le tenés que pagar a todo el grupo, a todos los chicos, es un quilombo, ¿o Claro. no? A ver, Emma, vos que estuviste con el Dipi, ¿o no? ¿No Sí, pasa sí, sí. eso? Sí, ha pasado eso, sí. Es que O sea, sí. gracias a Dios con Dipi nunca nos pasó eso. Siempre estuvo bien rankeado Dipi, ¿no? Estuvo, Sí. y- Está cantando ahora el Dipi. No sé, ¿qué está haciendo Dipi? ¿Está acá pero no canta más? No sé, vos capaz que... Cuando quiere. Si me está viendo, cuando quiere sale a tocar, sí. Ah, sí. O sea, somos amigos. Y el otro día. Ah, Ah. es verdad. Es verdad. Es DJ ahora. Claro, él es DJ, sí. Sí, es verdad. Yo me había olvidado esa parte. Yo lo conozco al Dipi y me había olvidado de que le gusta ser DJ, va a los boliches, todo, pero... Él arrancó así como DJ, sí. Claro, y es su hobby. Le encanta. Le Le encanta y lo hace perfecto, sí. Sí, Es muy sí. bueno pasando música. Sí, yo lo vi acá en Inc. Pasando música. La verdad que... Pero bueno, lo que estábamos contando, lo de... lo que Pasa que hay bandas que, claro, como para ir preparando el ambiente, ¿no? Toca otra banda antes que la banda principal. Para que la Claro. gente vaya empezando a entrar en calor, ¿no? En movimiento. Y sí, pasa eso. Eso Claro, telonero. sí, no, y aparte también para mostrarte al boliche, para ver la repercusión que tiene la gente, y después el dueño de boliche después te quiere ver si te contrata, Claro. que pasa muchísimas veces. Lo que pasa que también es un tema que también los músicos van, preparan todo, y el sonido, si no lo tenés propio, es un gasto Y también. es toda una logística que sale caro. Claro, los es una músicos, sí. instrumentos, sonido, es todo un tema. Sí, es un tema, por eso. Pero bueno, empezar cuesta, como todo. Sí, sí. ¿O no? ¿Vos hace cuánto que estás, Pabli? Y más de 10 años estoy en el tema de la cumbia. Antes hacíamos melódicos, arranqué haciendo tributo. Hacías dúo vos, ¿no? Sí, tenía una banda anterior que llamaba Almas Gemelas y bueno, ahí hacíamos cover de todo un poco. Estoy aprendiendo. Después de 3 meses, 4 meses que estamos acá, estoy aprendiendo. Sí. Y antes del género cumbia, hacía melódico yo. Claro. Hacía tributo a Camila y Simandera, por Me ejemplo. encanta Simandera. ¿Sí? Sí. ¿Querés escuchar un poquito Sí, antes de eso? tenemos, ponele 10 minutitos. Tenemos 10 minutitos. Bueno, vamos con Sin Bandera, volvemos y después hacemos el cierre con el cuarteto y con mi bailarín de los pasos prohibidos. Bárbaro. Vamos entonces un poco. Dale, Sin Bandera. Me encanta. Vamos, Sin Bandera. Me mata. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de 5 minutos, ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. Tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Yo siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrán noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Sí.
ver si lo conocen este. Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo. Me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco, tengo que aceptar, pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí, y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de fuego. Si la fuerza se marchita sin tener principio, llega a su final. Ahora tal vez me puedas entender que si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez no puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no eres para mí y lloro. Y vamos con el último. Con el último. Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace grillo, ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no puedo perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor descalza. Un ángel te cuida y puso en tu boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees. Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir. Oh, ¿a quién más quiero? ¿A quién más quiero? Muchas gracias. Morir de amor. Me encantó. Sí, viste que te pones mal y llamas a tu ex porque te rompieron el corazón. Sí. No, ¿sabés que el último tema me hizo acordar? No. Viste que los strippers hacen temas lentos y ese tema, el último tema, se lo vi a muchos haciendo show. No, he ido a... Pero me llevan mis amigos. Sí, fui a... hay boliches donde hacen show, chicos, y fui a verlos y hacen temas lentos. Y el último me hizo acordar a... Claro, porque viste que tiene para hacer los golpes y... Con las luces, queda increíble. ¿Cuánto tenemos? ¿Tenemos 5 minutos? Sí, bueno, está bien. Sí. Bien, me encanta, me gusta cuando te hace más grande. Sí. A Fede le hace más grande los anteojitos. ¿De quién? Lo agarro, no, al revés. Me saco esto, tipo la corbata, y lo agarro y le digo, vení, y lo llevo. ¿Sabes qué? Se queda ahí, ¿viste los perritos que no quieren caminar? Me arrastran así los pies, así vas a estar vos. Sí. ¿Por qué me decís sí? Como seguro.
Sí, no, pero yo te digo, te pongo la corbata y te llevo. No, se pone colorado, así que no. No. Bueno, ya estamos llegando al final. ¿La pasaste bien? Sí. Hoy, Bien. la verdad, un 10. Me encantó todos los temas que me trajiste, todo. Aparte, bien preparado lo tenías, todo. Tanto tiempo, tanto. Sí, bien así, sí, bien. Entendiste todo. Está bien. Dentro de poco como conductor. Viene conmigo, de co-conductor. ¿Eh? Sí, no, y vos venís de panelista. Vos venís de panelista. No, de bailarín, de tipo de pasión de sábado. Claro, porque ahora vamos a hacer el cierre con ¿tienen preparado ya el tema, no? ¿Del cuarteto? Sí. Y vas a venir. Y sí, que sola no voy a bailar, sino. Te voy a meter, sacate la camperelli. Preparate. Pero yo estoy con el Saqueli. Con el Saqueli estamos acá. Nos pasamos un poquito, pero no importa. Vamos a hacer el cierre del programa. Gracias, chicos, por venir. La pasaste bien. Igual vas a venir. Vas a volver. Sí, vamos a volver. Y la próxima, cuando vuelvas, con toda la banda en vivo. Quiero conocerla a todos los chicos. Porque no, ¿pero vos venís solo o estás con un dúo con alguien o a veces cuando te lo piden? ¿Cómo es? Sí, a veces te canto con una voz femenina, sí. Una cantante femenina, como para diversificar un poco el repertorio, hacer temas de mujer, pero igualmente yo me estoy lanzando como solista. Antes estabas en dúo, sí. Y hay veces que, o sea, si es algún tema con una mujer, tenés a alguien sí. para llevar, o sea, vos ya lo hiciste a eso. Claro. Está. Si me piden, voy a dúo y si no, voy solo. Ok, listo. Y a mi amigo Emma lo tenés siempre. Sí, lo tengo siempre. Siempre. Aunque bueno, él también está en varias bandas. Claro. Pero bueno, siempre que puede, Emma está ahí, es un crack. Sí, un crack. El uno. Ya me están pidiendo tu teléfono. Ahí está. Me están pidiendo tu teléfono. No, pero me están pidiendo tu teléfono porque te escucharon recién y me están pidiendo que después le pase tu teléfono. Bueno, no sé, primero hay que preguntarle a Pablo. Claro, sí. Después primero le preguntamos. Es una tormenta de facha. Claro, no, pero le está pidiendo para trabajar, ¿eh? No piensen nada malo, acá no. No, porque no sabemos el señor si está casado, con hijos. Ponele. Pablo está soltero, no sé, soltero. ¿Y Emma? También soltero. ¿También soltero? Bueno. Están pidiéndome el teléfono, pero del tecladista me dijeron. Sí, no hay problema. Pero para el trabajo, y es una chica. Sí, está bien, sí. Sí. Así que termino el programa y te paso el número y seguro que vas a tener mucho laburo. Vos también te van a llamar de todos lados. Aparte ahora vienen todas las fiestas. Y la próxima vez que vengas con toda la banda, la rompés toda, amigo. Olvídate. Así que chicos, gracias por venir. Nos vemos mañana en el programa de Chiche Helbrun de 9 a 10 de la noche en Canal 9. Y bueno, nos vemos el próximo sábado, que sería ya septiembre, 3 de septiembre. No, 3 de septiembre. No, ¿qué fecha es? Ya estoy... Septiembre ya es. ¿Qué fecha es? 29. No, todavía no estamos. Todavía estamos en agosto. Claro, yo estoy tan pasada de revolución, yo tengo todas las fechas acá en la cabeza. Así que bueno, nos vemos la próxima acá en la previa DIN por Dos Reyes String. Gracias chicos, gracias Fede, gracias Estevi por bancarme y por esperarme un ratito más que me atrasé. Dale. Y cerramos con ustedes chicos. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Nos paramos? Sí, obvio. Y yo voy a traer a mi amigo Nico, el amigo tuyo, pero no importa, para que me ayude a bailar. Así que sí, obvio. Ahí estamos. Vamos. Chau. Palmas. Venga. Y para, no hables, en que soltero lo pasas mejor. Terminamos hace muy pocas horas, te voy diciendo espera lo peor. Dice: cuando tú veas el tamaño de esa cama, te pierdes en el laberinto de su cuarto. Ahí es donde te encontrarás con el pasado. Y va a doler. Y poco a poco esa sonrisa linda va a desaparecer. Si yo fuese tú no lo celebraría.
Si yo fuese tú, en cambio lloraría. Nadie celebra cuando pierde amor. En poco tiempo esa cabeza enfría. Volverás atrás de lo que ya tenías, pero ya te habré superado, amor. Y nos vamos con esta, pucha. Dice: anoche me fui con los pibes y pintó el descontrol. Le di toda la noche al escabio y sin querer tomé de más y me puse en estado. Caí tipo 7 a mi casa y ya quemaba el sol. Tu vieja sermoneando en la puerta y yo que se me reventaba la cabeza. Y como dice ahora, y dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30 cuando pinte el hambre. Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30 cuando pinte el hambre. Chau, 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 nos vemos el próximo sábado.